¿Cómo le va? Muy buenas noches. Estaba punteando, como habitualmente lo hacemos, los temas de nuestra apertura. Algunos de ellos revisten carácter local, le diría que son particulares, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No por ello algunos otros centros urbanos de nuestro país están exentos de ellos. Algunos otros son nacionales y obviamente nuestra editorial y el tema internacional. Le decía que entre los locales lo que destaco durante esta semana fundamentalmente fue el conflicto de los denominados manteros. Es decir, aquellas personas que venden sus productos fundamentalmente en las vías de más alto tránsito, como son Florida, pero no es la única, y que esto hace que también los comerciantes que están en ese lugar obviamente se quejen por una razón lógica, porque ellos pagan sus impuestos, porque muchas veces los productos que ofrecen los denominados manteros son competencia de aquellos que venden en los locales que, reitero, pagan alquiler, impuestos, luz, bueno, y todo lo que nosotros sabemos como insumos. Si yo tuviera que ponerle un título a esto, le diría que la sensación que uno tiene después de las elecciones es que se han desatado los conflictos que articulan una sociedad. Estos conflictos no son privativos de una sociedad como la Argentina. Si uno observa un poquito el mapa del mundo, se da cuenta que conflictos hay en todos lados y tal vez los lugares más expuestos son aquellos que están más cercanos a la información internacional. Mencionábamos, sin ir más lejos, la semana pasada el tema de los indignados en Manhattan y yo les traía imágenes a propósito de esto. Ahora, si usted me pregunta a mí cuál es la resolución de este conflicto, creo que en principio es restablecer un concepto de autoridad. Y ni siquiera tendría que poner como salvedad, digo autoridad y no autoritarismo, pero corren tiempos en los que es bueno aclarar esto. Autoridad es respetar en el otro, justamente, aquella palabra que hace que si yo lo olvido, que en realidad tendría que hacerlo naturalmente, me diga esto sí o esto no. Este es uno de los principios que tengo la sensación y se lo transmito a usted, y usted lo evaluará también, que nuestra sociedad está siendo careciente de ellos, de un principio de autoridad en donde nosotros respetemos al otro porque el otro merece ser respetado. El otro de los temas, sin duda, que ocupó todos los titulares tiene que ver con las tarifas y con las quitas de subsidios. Con esta exposición que algunos personajes públicos han hecho a propósito de levantar la mano y decir yo pedí que me quiten el subsidio. De la misma forma yo tengo que decir, no, yo no pedí que me lo quiten, porque yo tampoco pedí que me lo otorgaran. Entonces mal puedo pedir que me retiren algo que yo no pedí tener. Creo que es tema del Estado determinar a quién se le quita y cómo se quita ese subsidio. Me parece, de la misma forma en que lo dijimos y lo sostuvimos y lo solventamos el otro día, que en realidad el tema de los subsidios debería tener un profundo análisis de costos. Lo real y cierto es que para mencionar a la franja, a lo mejor que va a ser más afectada en todo esto, que es la franja media, no solamente va a haber una quita de subsidios, sino también van a aumentar una serie de tarifas, incluidas las de los servicios. Pero, por ejemplo, si usted se toma un taxi, ya sabe que tiene un 26% de aumento, la cuota de la prepaga tiene un 5,5% de aumento en febrero y un 9,5% ahora. El cronograma lo va a conocer también a propósito de los aumentos en tarifas eléctricas, en gas, en algunos de los impuestos, alumbrado, barrido y limpieza. Lo real y cierto es que si usted formaba parte de una clase en la cual el ahorro de un 20% era posible, ahora lo va a ver menguado y obviamente eso va a repercutir. ¿Está bien o está mal? No estamos para decir si está bien o está mal, pero esto sí va a pasar. El otro tema es la reunión de la Presidenta de la Nación con la Unión Industrial Argentina. A lo largo de esta semana, en ese encuentro fue la primera vez que la Presidenta de la Nación se refirió realmente a la inflación. Y aquí cabe hacernos también una pregunta, ¿no? A propósito de algunas menciones que la Presidenta de la Nación hizo a la no devaluación del dólar, dijo que bueno, que todos sabríamos que si eso ocurre se transfiere a los precios, también se van a transferir a los precios esta manera tan abrupta de haber quitado los subsidios y no haber pensado tal vez en un trabajo escalonado. Pero también hay de cierto en todo esto, que este proceso que fue un poco keynesiano, y después lo vamos a hablar esto con el licenciado Todesca, en cuanto a la participación del Estado y a la intervención del Estado en algunas de las decisiones,
no generó por parte del sector privado esa confianza necesaria para que cuando se retire el Estado sea el sector privado el que incentive el consumo. Y ese es el gran secreto, diría yo, esa es la piedra fundamental para que el modelo se sostenga, el consumo interno, al que ha hecho referencia también, y ahora lo vamos a mencionar, el ministro de Economía y futuro vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. El otro tema, el conflicto con aerolíneas, nuestra línea de bandera, el explicar pragmáticamente también la presidenta de la Nación que el actual titular de Aerolíneas Argentinas es una persona de su confianza, estamos hablando del doctor Recalde, hijo, y lo que ella manifestó es que es una persona que ella decidió que fuera él quien conducía los destinos. La pregunta que nos queda para el futuro es si Aerolíneas Argentinas va a reducir sus rutas, si se va a transformar en una aerolínea prácticamente nacional y regional o si va a sostener sus destinos internacionales y fundamentalmente cuál va a ser el nivel de financiación que requiera y la oportunidad que esto da de tener una línea de bandera y el costo que significa para cada uno de los ciudadanos que aquí vivimos. En el nivel internacional lo estamos siguiendo todos muy de cerca, los problemas que el euro está teniendo, el fuerte liderazgo de Angela Merkel, de Sarkozy y del nuevo titular del gobierno italiano, Monti, a quien todos definen como un tecnócrata. Habrá que ver cómo sigue todo esto. Hay países que usted sabe que están en el límite de la resistencia, como es el caso, bueno, el último que se ha incorporado ha sido Italia, y obviamente que un cimbronazo en la Unión Europea repercute internacionalmente. No es que estamos blindados, a nosotros nos interesa Argentina obviamente, pero no es que estamos blindados y no es que nuestra región está blindada a esto. Dos puntos para concluir. El tema de la inseguridad, lo hemos vivido en los últimos días, todos los días una nueva información sobre un asesinato. Tal vez el último que ha conmovido a la opinión pública ha sido el de este cuádruple homicidio. Una sociedad que se ha tornado en violenta, pero también es cierto que a veces sin llegar a esos parámetros, ¿cuántos casos por día tenemos en derredor nuestro a propósito de situaciones en las que una persona es asaltada? ¿Cuántas no denuncias? Porque la gente ya sabe que va a denunciar y alguien que a uno le arrebató la cartera, le puso un revólver en una esquina, como de pronto le pudo haber pasado a mi hija en Juan B. Justo y Paraguay a las 8 de la noche manejando su auto con el semáforo en rojo para quitarle su billetera y su celular. Esas denuncias ya no se hacen porque se sabe que esa persona no se la va a ubicar y eso es lamentable y es triste. Como también es triste que cuando uno hace un recorrido como me tocó hacer a mí ayer desde Rosario hasta la bajada de Márquez en Panamericana, no había un solo patrullero, un solo auto controlando la velocidad, un solo auto controlando la seguridad, un solo policía. No había. El único auto de gendarmería que había estaba en la bajada de Márquez. Y le estoy hablando de kilómetros y kilómetros entre Rosario y la capital federal. Todos deberíamos portarnos bien sin ser vigilados. Pero una sociedad en donde aquel que va a delinquir sabe que no tiene el más mínimo control, obviamente es una sociedad que es permisiva para este tipo de circunstancias. Bueno, le cuento, en nuestro programa hoy vamos a estar hablando con dos personas que conocen muy de cerca el tema de los aumentos, las proporcionalidades, le van a suministrar información que le va a servir para manejarse en el futuro. Estoy hablando del licenciado Jorge Todesca y también del doctor Claudio Boada. Desde un lugar, bueno, el estudio de los aumentos y cómo van a repercutir. Desde el otro lado, el consumidor, usted, yo, bueno, cómo nos manejamos en el futuro. Vamos a la apertura y ya estamos con ustedes.